Vamos a ver ahora cómo crear el código para realizar esta rotación a la derecha. Lo primero que les recomiendo y que nos va a facilitar mucho tanto la lectura como la programación es crear variables temporales R y G que apunten a los nodos respectivos. Entonces ya sabemos que el que mandó llamar a este método es sobre el que queremos aplicar la rotación. Entonces vendría a ser this. Entonces vamos a crear aquí una variable temporal que le vamos a llamar R y va a ser igual a this. Luego vamos a tener otra variable temporal que vamos a llamar de G y va a ser this.hijo izquierdo. Ahora, como estoy adentro de la clase nodo, sí puedo acceder directamente al hijo izquierdo, entonces este está bien. Ya tenemos nuestras dos referencias temporales. Ahora, lo siguiente que queríamos hacer era que este nodo se convirtiera en hijo del nodo G. Sin embargo, ojo, aquí tenemos un subárbol derecho que no sabemos si es null, si no es null o quién sabe, pero pues no podemos hacer que este sea hijo derecho de G hasta que hayamos puesto en algún lugar seguro lo que sea que esté aquí. Entonces vamos a crear otra variable temporal de momento que se llame, si quieren le podemos poner huérfano. Y este va a ser G.hijo derecho. Entonces podemos agregar aquí a nuestro dibujo que tenemos esta nueva variable. Y esto nos va a dar ya lo que sea, bueno, de hecho lo voy a dibujar más acá arribita, porque lo que esto nos daría sería la dirección del nodo raíz de este subárbol, si hay uno, o null si G no tiene un hijo derecho. Entonces, bueno, ya tenemos a todos sostenidos. Ahora sí podemos empezar a realizar nuestros cambios. Podemos hacer que el hijo derecho de G.hijo derecho, sea igual a R. O a this, en este momento son iguales. Entonces, lo que tenemos ahora en nuestro dibujo, lo voy a poner acá abajo, es a G aquí, que ahora apunta hacia R. Ahora, ojo, recordemos que aquí tenemos tanto G apunta aquí como R todavía tiene su hijo izquierdo siendo G. Entonces, ahorita está como un poco chistoso, ¿no? Entonces, a ver, lo escribimos. Ahora, este es G, esto es R, pero de momento R todavía cree que su hijo izquierdo es este, ¿no? Ok, entonces eso está un poco extraño. Más bien lo que vamos a querer es que R diga que G es su papá, no que es su hijo izquierdo. Bueno, entonces vamos a tratar de ir reconectando poco a poco. El huérfano lo tenemos acá colgando, entonces lo que podemos hacer es de una vez que R sepa que su hijo izquierdo es este que teníamos aquí, el verde. Entonces podemos decir, a ver, R.hijo izquierdo igual a huérfano. Ok, perfecto. Entonces ahora sí, esta referencia de aquí ya apunta hacia nuestro triangulito verde. Ahora, si este no es null, también debería de tener una liga hacia el padre que en este momento está apuntando a G. Y lo que queremos hacer es que apunte hacia R, pero solamente si no es null. Acuérdense que si esto es null, pues entonces no va a tener un atributo padre. Entonces podríamos decir R.hijo izquierdo, o también lo puede acceder directamente con la variable huérfano. Huérfano.padre va a ser igual a R. Perfecto. Entonces, ahora sí, ya vamos a tener que esta liga está apuntando en la dirección correcta. Acordémonos que todavía no hemos arreglado
la liga de R, ¿no? Arreglamos lo del hijo izquierdo, pero este todavía sigue apuntando a su antiguo padre, quien quiera que fuera, ¿no? Este signo de interrogación de acá. Entonces, G a la izquierda, si se fijan, no hemos movido absolutamente nada. Entonces le voy a volver a dibujar tal y como estaba. Bien. G, ya tenemos que su hijo derecho es R. Y R ya tiene como hijo izquierdo al triangulito verde. Y este, bueno, si es distinto de null, también ya dice que el nodo R es su padre. Ahora, cosas que nos faltan arreglar. Bueno, otra que todavía tenemos que está bien y que no se ha movido en lo absoluto es este subárbol derecho. Observen que yo solamente he movido el hijo izquierdo, pero no toqué la referencia al hijo derecho. Entonces, este subárbol sigue siendo el mismo. Entonces, aquí también todo está bien. No hemos cambiado nada. Y lo que nos falta entonces es bueno, ¿quién es ahora el papá de G? Y 2, pues arreglar que G ahora es el papá de R. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar esas dos cosas? Bueno, lo primero sería, ya tenemos una referencia a G, entonces no vamos a perder en ningún momento hacia dónde tiene que apuntar R, pero sí tenemos que reconstruir primero quién va a ser el papá de G. Y para eso, lo primero que hacemos es decir, bueno, pues el nuevo papá de G va a ser quien quiera que haya sido antes el papá de R. Bien, entonces ahora G.padre tiene que ser igual a... Bueno, antes el papá de G era R. Entonces, si lo borro ahorita, ya no pierdo nada porque R ya está colocado en su lugar. Ahora voy a decir que el papá de G va a ser el que haya sido el papá de R. Perfecto. Entonces, este ahora ya apunta al sitio correcto. Y aquí teníamos esta duda, ¿no? No sabíamos si R era la raíz y esto es null, o si no es la raíz y entonces ahora tengo que hacer que el papá sepa que G es su nuevo hijo. El único detalle es que no sabíamos si R era un hijo izquierdo, un hijo derecho o no tenía padre. Entonces tengo que resolver los tres casos. Lo primero, solamente vamos a aplicar esto si R.padre o G.padre, ahorita da igual porque valen lo mismo. Si R.padre es distinto de null, entonces me preocupo por conectar al papá hacia su nuevo hijo que es G. Si no, pues ya terminé con esa parte, ¿no? Ya lo único que tengo que hacer después de eso es avisarle a R que su nuevo padre es G. Y en el instante en el que haya hecho esta última línea, lo que habré corregido es esta flecha de acá. Es ahora sí R apuntando hacia G como padre. Bueno, estoy poniendo en negro lo que no cambió, entonces vamos a poner esto en verde hacia acá. Esta línea punteada. Bueno, entonces ahora vamos a meternos aquí con este problema de, bueno, si el papá era distinto de null, tengo que averiguar si es un hijo izquierdo o si es un hijo derecho. Entonces, preguntamos. Bueno, ¿qué es lo que necesito saber? Necesito saber si R era su hijo izquierdo o era su hijo derecho. Entonces, aún puedo acceder al papá por medio de la variable R. Observen que la voy a cambiar hasta después. Todavía están conectados en esta línea. R.padre me va a dar acceso a su papá. Y ahora lo que voy a hacer es al papá preguntarle si R es su hijo izquierdo. Punto hijo izquierdo. Si R.padre.hijo izquierdo es igual a R, entonces quiere decir que R era su hijo izquierdo y lo que hacemos es avisarle al papá, R.padre, que ahora su hijo izquierdo va a ser G. Entonces observen que esta línea me está diciendo cómo comparar nodos, si este es exactamente el mismo nodo. Y aquí estamos asignando valores, por eso nada más tenemos un igual. Aquí le estamos informando que ahora su hijo izquierdo va a ser G. Y bueno, la idea es que si no era el hijo izquierdo, pues entonces tendría que ser el hijo derecho.
Si no fuera el caso, querría decir que ya la regamos en alguna otra parte del código. Si no, bueno, entonces voy a decir r.padre, pero ahora va a ser hijo derecho, va a ser igual a g. Y con esto ya habríamos logrado que en caso de que el papá no sea null, pues apunte hacia g como nuevo nodo raíz de este subárbol. ¿Qué más tenemos que hacer cuando hacemos una rotación? Bueno, actualizar los valores de las alturas de los nodos rojos. Recordemos que siempre estos eran los que salían afectados, ¿no? Los otros como que no se inmutaban, no les cambiaba nada, pero las alturas de estos dos sí podían cambiar. Entonces, vamos a hacernos un método auxiliar que resuelva eso con bastante facilidad. Private void actualiza altura. Ahora le voy a agregar aquí entre las precondiciones. Asume que las alturas de los hijos son correctas. Esto lo vamos a mantener precisamente haciendo siempre nuestra revisión desde el nodo hoja hacia la raíz, y esto nos va a permitir que podamos actualizar las alturas en tiempo constante sin tener que estar revisando todas las ramas. Entonces simplemente recordemos que para la altura tengo que preguntar qué árbol es más profundo o tiene más altura, que sería el subárbol izquierdo o el subárbol derecho. Entonces voy a crear ahorita dos variables, int hi, que le voy a pensar como en la altura por el lado izquierdo. ¿Y cuánto va a valer? Bueno, tenemos dos casos. Si el subárbol izquierdo es vacío, entonces digamos que de este lado, pues la altura de mi nodo sería 0. ¿No? Entonces voy a preguntar eso aquí. Si hijo izquierdo es null, aquí vamos a utilizar ahora este operador ternario, que a veces es bastante cómodo. Entonces, si el hijo izquierdo es null, quiero que me devuelva un 0. Pero si el hijo izquierdo es distinto de null, entonces tenemos una arista más y voy a decir 1 más hijo izquierdo punto altura. En este momento me acuerdo si ya le cambié eso. Ah, no. Tengo que agregarle mi otro atributo aquí, altura. Y bueno, en cuanto se construya lo vamos a inicializar en 0. Lo podemos poner aquí como valor por defecto. Entonces observemos que este método actualiza altura es el que le va a avisar al nodo cuando ya no está en ceros. Y con eso ya tendríamos la altura por el lado izquierdo. Ahora vamos a averiguar cuánto sería la altura de nuestro nodo por el lado derecho y va a funcionar exactamente igual. Si el hijo derecho es null, entonces la altura es 0. Si no, es 1 más la altura de su hijo derecho. Y finalmente, la altura de este nodo va a ser la más grande de estas dos. Entonces, altura, o sea, ese dis.altura, va a ser igual a, y otra vez podemos utilizar este. Si hi es mayor o igual que hd, entonces regresamos hi. Si no, regresamos hd. Y con eso ya tenemos la altura actualizada de este nodo, o sea, del nodo que mandó llamar al método actualiza altura. Muy bien, entonces aquí vamos a hacer eso con los dos nodos, con R y con G, pero observemos que R es hijo de G, entonces como necesitamos garantizar que los hijos tengan la altura correcta, tengo que empezar primero por actualizar a R, y ya que esté bien R, entonces subo a G. Les digo R. Actualiza altura. Con eso, como todo lo que estaba acá abajo estaba bien, ya debería de funcionar bien. Y luego lo aplico con G. G.actualiza altura. Y ya con esto quedaron arreglados estos dos. Y lo único que voy a hacer ahora es devolver la nueva raíz, que sería return G. Ya está nuestro árbol. Y con esto podemos realizar rotaciones a la derecha. Para la rotación a la izquierda solamente apliquen las operaciones simétricas y su clase ya tendrá también cómo rotar para el otro lado. Un último tip que no quiero dejar pasar
es que si en algún momento ven que su árbol se está desbaratando o no está haciendo las cosas bien, pueden agregar aquí explícitamente ifs. Por ejemplo, if else, y aquí podrían poner cosas como r.padre.hijo derecho. Y esto lo que haría sería verificar que si no era el hijo izquierdo, era el hijo derecho. Si no, pueden lanzar aquí una excepción. Throw new illegal state exception y mandarse aquí algún mensaje de, oigan, aquí estoy detectando que mi árbol estaba mal, ¿no? Y pueden mandarse un poco más de información, porque si yo estoy diciendo que un nodo tiene una referencia hacia su nodo padre y después cuando le pregunto al papá si soy el hijo izquierdo o soy el hijo derecho me dice que ninguno de los dos, entonces quiere decir que en alguna parte del código ya se perdió algo, alguna referencia está inconsistente y este podría ser un momento interesante para detectarlo. Entonces, insisto, esto no es obligatorio, el código funcionaba tal y como estaba, pero puede llegar a ser útil al momento de estar depurando nuestros algoritmos. Por ejemplo, un punto donde podrían ocurrir cosas raras, hace un momento lo mencioné en voz, pero no lo escribí. Esta línea solamente se ejecuta si huérfano es distinto de null. Si huérfano es distinto de null, entonces sí pedimos que huérfano.padre sea R, pero si este árbol era null, entonces aquí tendríamos un null pointer exception intentando actualizar este valor. Y ahora sí, ya tenemos nuestro código completo.